Empezamos el tema 11, inductancia e inductores. Empezamos viendo la ley de Faraday. A raíz de los descubrimientos realizados por Oester, Faraday empieza a realizar una serie de experimentos hasta que consigue enunciar una ley física que definiera de forma precisa los fenómenos que ocurrían. Faraday determina que la fuerza electromotriz inducida en un conductor es directamente proporcional a la rapidez con que varía el flujo magnético a través de él. Matemáticamente, E, que es la fuerza electromotriz inducida en voltios, es igual a N, que es el número de espiras del inductor, por el incremento de flujo en Weber entre el incremento del tiempo en segundos. Es decir, que si el flujo varía mucho y rápido, la tensión inducida será elevada. Además, hay que tener en cuenta el efecto acumulativo que podemos lograr con una bobina de N espiras en lugar de un solo conductor. Para conseguir que el flujo magnético varíe, basta con acercar o alejar un imán del conductor. O el efecto es el mismo si el conductor es el que se acerca o se aleja del imán. Aquí vemos cómo un conductor en este instante se mueve para abajo, este conductor en el seno de influencia de un campo magnético, y aparece una corriente inducida, una fuerza electromotriz inducida, y aquí una corriente que va en este sentido. ¿Vale? Si ahora el movimiento cambia y el conductor se mueve hacia arriba, aparece una fuerza electromotriz inducida que en este momento va en sentido contrario al que iba anteriormente. Otra forma de provocar una variación del campo magnético puede ser variando la intensidad que recorre la bobina de un electroimán. Aquí tenemos un imán permanente, pero si tenemos una bobina, variando la intensidad que pase por esa bobina, se estará variando también el flujo magnético. Entonces, al variar la fuerza, al variar la intensidad que recorre una bobina, variará la fuerza magnetomotriz y con ella la intensidad de campo magnético. Y en este caso no es necesario acercar o alejar el conductor ni el imán. Gracias a la inducción electromagnética se pueden construir generadores eléctricos como los que se emplean en aviones, automóviles o las centrales eléctricas. Simplemente tenemos que mover un conductor en el seno de un campo magnético. Vale, es importante tener en cuenta que solo se inducirá una tensión cuando existe una variación de flujo. Faraday también observa que no se induce tensión con cualquier movimiento. Si movemos un conductor aquí perpendicularmente, cortando perpendicularmente las líneas de campo magnético, aquí sí que hay una variación de flujo y por tanto se induce una tensión. ¿Vale? Aquí en este momento esta tensión tiene este sentido, va a originar una corriente que va en este sentido. Si movemos la barra de forma paralela a las líneas de campo magnético, aquí no se induce ninguna tensión ni circulará ninguna corriente por este conductor. En definitiva, para que se induzca tensión en un conductor, este deberá cortar las líneas de campo en su movimiento. Debe cortar las líneas de campo. Si el movimiento es paralelo, no se inducirá ninguna tensión. Cuando un conductor corta las líneas de campo, se induce en este una tensión. Si el conductor se encuentra en un circuito eléctrico cerrado, la diferencia de potencial inducida provocará que circule una intensidad. Si el circuito está abierto, no habrá corriente eléctrica. Para el cálculo de la tensión inducida, E, en un conductor de longitud L, se puede utilizar la siguiente expresión. E, la tensión inducida en voltios, es igual a B, que es la densidad de campo en teslas, por L, que es la longitud del conductor en metros, y por V, que es la componente de la velocidad del conductor que es perpendicular a las líneas de campo magnético, en metros partido por segundo. La ley de Lenz.
Bueno, en 1834 el físico Heinrich Lenz enuncia la ley que lleva su nombre y que dice que el sentido de la corriente inducida en un conductor será tal que tiende a oponerse a la variación de flujo magnético que la produjo. Por ejemplo, si aproximamos un imán a una bobina, aparecerá una tensión inducida que provocará una corriente siempre que el circuito esté cerrado. Si acercamos el polo norte, la corriente inducida en la bobina tendrá un sentido tal que provoca la aparición de otro polo norte para evitar el acercamiento. Si ahora hacemos lo contrario, es decir, que alejamos el polo norte, la corriente inducida en esta bobina provocará la aparición de un polo sur para evitar el alejamiento. Es decir, que siempre se va a producir repulsión cuando acercamos el polo o atracción cuando lo alejamos. Repetimos, aquí acerco un imán, cuando lo acerco aquí se induce una corriente con un sentido tal, ¿vale?, que provoca que aparezca aquí un polo norte. Por tanto, lo que hace es, cuando yo acerco el imán, provoca la aparición de un polo norte para repeler. Y si lo alejo, pues lo que quiere es atraer. Por lo tanto, se induce aquí una corriente de manera que en esta bobina aparece aquí un polo sur, de manera que quiera provocar su atracción. La aplicación de la ley de Lenz puede resultar algo compleja y para determinar el sentido de la corriente inducida en un conductor que se desplaza perpendicularmente en el seno de un campo magnético, nos ayudaremos de la regla de Fleming de la mano derecha. Vale. La regla de Fleming de la mano derecha, colocamos la mano con los tres dedos pulgar, índice y corazón de manera perpendicular uno a otro, de manera que el pulgar apuntará en la dirección del movimiento. El dedo índice apunta según la dirección de las líneas de campo magnético y el corazón según la corriente inducida en el conductor, sentido convencional de la corriente. Aquí tengo un conductor que estoy moviendo, el sentido pulgar me dice que el movimiento es hacia arriba, el índice indica la dirección del campo de norte a sur y el corazón entonces me está indicando que el sentido de esta corriente inducida es este, siguiendo la dirección del dedo corazón. Vale. Esto, cuando un conductor entonces se mueve perpendicularmente a las líneas de campo, se genera o induce una corriente eléctrica según la regla de Fleming. Y esto es la base del generador eléctrico. Vale. Pasamos a la inducción mutua. Si modificamos la intensidad de corriente que circula por la bobina de un electroimán mediante un reostato, obtendremos un campo magnético variable y por tanto obtendremos una variación de flujo. Vamos a verlo en el dibujo. Aquí tenemos una bobina en la cual modificamos la intensidad que circula por ella mediante un reostato. ¿Vale? Entonces, aquí cuando estamos modificando con un reostato la intensidad que circula, pues aquí va a haber un campo magnético variable. Si colocamos una bobina en las inmediaciones del campo magnético variable generado, aparecerá en sus bornes una fuerza electromotriz inducida. De acuerdo con la ley de Faraday, esta fuerza electromotriz será directamente proporcional al número de espiras n de la bobina inducida y a la variación de flujo magnético provocada por la bobina inductora. Cuando dos bobinas están suficientemente próximas, el campo magnético variable generado en una de ellas induce una fuerza electromotriz en la otra y a este fenómeno se denomina inducción mutua. Otra opción es conectar la bobina
directamente a una fuente de corriente continua, de corriente alterna, un generador AC de corriente alterna. Entonces, la intensidad que circula por esta bobina cambiará al mismo tiempo que cambia la tensión. Y el campo magnético generado también cambiará. Por tanto, si alimentamos una bobina con una corriente alterna y colocamos otra bobina cerca, en esta última se inducirá una tensión también alterna. Estos fenómenos de inducción mutua entre dos bobinas fijas es la base del funcionamiento del transformador.